Nací hace muchos años en una zona rural. No sé si sabréis lo que es el vivir en una zona rural. La escuela la tenía pues a 1,5 kilómetros. El médico como a 2 kilómetros. La primera tienda de comestibles a 2 kilómetros. La farmacia, cuando alguien se ponía enfermo, pues había que hacerse unas carreras porque también estaba a 2 kilómetros. Y en esa zona rural, pues nací yo. Soy la tercera entre 6 hermanos, 5 chicas y por fin llegó el chico. En cuanto tuve uso de razón, me di cuenta de lo complicado que era ser mujer en aquellos tiempos. Pero, tal como se debate en la jornada de hoy, también las mujeres de aquellos tiempos se planteaban soñar, actuar y emprender. Cuando obtuve el graduado escolar, mi madre, que era la jefa de la casa, que ella misma nos orientó a todas las hermanas y a todas sus hijas de lo que debíamos de ser, y para ella fue un triunfo. Y solía decir, mira, yo he sido una trabajadora de fábrica, pero yo quiero que vosotras seáis secretarias. Para ella era también su sueño, el conseguir que sus hijas fueran secretarias, un escaloncito más que lo que había sido ella. Y claro, al hermano, como en aquellos tiempos debía ser el sostén de la familia, entonces para el chico ya quería una carrera. Para lo cual, para llenar las aspiraciones de mi madre, que entonces tampoco podías protestar demasiado, ¿no? Empecé a estudiar cuando terminé mis estudios en la escuela pública, empecé a estudiar en una academia taquigrafía y mecanografía. Además de idiomas como el francés en las clases nocturnas que impartían en la Escuela Francesa de San Sebastián. No me voy a extender en el sacrificio tan tremendo que era el acudir a estudiar desde una zona rural, puesto que en aquellos tiempos, claro, no es como hoy, que cada uno tiene su coche o su moto. Entonces, pues no existían para nada medios de transporte para desplazarte, ¿no? Entonces, os voy a recordar que nací en una zona rural en Alza, que creo que conocéis dónde está Alza, pero en Alza de hace 60 años, que solamente había unos caseríos, unas cuantas villas, y luego estaba el casco, la iglesia, la escuela pública, y luego pues la casa del cura y poco más. A medio terminar los estudios, pues tuve una oportunidad de trabajar en una empresa pues como secretaria. Y a mis 14 años comenzó mi vida laboral en Tassada y Beltrán, en pleno tiempo de la dictadura, que íbamos hasta los sábados a trabajar. Hicimos unas cuantas huelgas y conseguimos, cuando menos el sábado a la tarde, no ir a trabajar. Eso es lo que conseguimos. Bajaba de Alza y teníamos que fichar pues, para las 9 de la mañana, con lo cual, como tenía una horita de camino, pues ya desde esos tiempos me solía levantar siempre a las 7 de la mañana. Ya luego bajamos a vivir a una zona urbana, que fue a Ancho. Y ya con 16 años tuve una oferta de otra empresa en la cual pues, me pagaban el doble salario, porque entonces, qué cosa era, pero
se podía elegir el trabajo, ¿verdad? Ahora nos parece ciencia ficción, pero en aquellos tiempos, pues sí, podías elegir un poquito, te podías ir a mejorar a otro sitio. Estuve trabajando otros 2 años y como he dicho antes, pues ya vivíamos en Ancho y ya era pues otra tranquilidad, ¿no? Y no sé, se nos mejoró muchísimo la vida. Pero a mí me gustaba soñar y comenzó a gestarse mi primera idea como emprendedora. Desde pequeña me gustaba muchísimo pues todo lo relacionado con la estética. Les torturaba mucho, pero les peinaba a todas mis hermanas, a mi madre, y experimentaba con ellas desde bien pequeña, me con muñecas con ellas, y les peinaba. Y entonces, cuando me daban la paga los sábados, mi madre, pues ¿qué hacía? Ahorrar y me compraba revistas que se editaban en aquellos tiempos. Fue tal el empeño que puse que entonces mis aitas me ayudaron económicamente a montar una peluquería. Y otras 2 hermanas, que la pequeña, como era la más mimada y tuve la suerte de nacer la última, pues, en fin, no le gustaba mucho trabajar. Pero tenía otra que trabajaba en una agencia de transportes y entonces entre las 3 montamos la peluquería y una era manicura, la otra limpiaba cabezas y yo era pues la oficial, la que dijésemos. Y entonces así se cumplió mi sueño, fui emprendedora. Encima pues creé 2 puestos de trabajo, o 1, porque mi hermana se cambió de secretaria que fue también pues a la peluquería. Pero a aquella hermana le pareció excesivo trabajo y se volvió otra vez a la oficina. Luego me casé y se quedó una de mis hermanas al frente del negocio. Tuve 2 hijos. El primero se me murió con 14 meses. Luego me nació mi hija, que cuando cumplió 7 años yo me volví a casa, claro. Y nuevamente empecé a soñar. Me replanteé cómo quería reorganizar mi vida futura. Nuevamente empecé a estudiar idiomas, esta vez euskera e inglés. Cuando obtuve la titulación en euskera me dediqué a impartir el idioma del euskera a un grupo de chicas y chicos durante varios años. Pues tenía grupos igual de 22 y así. Que como luchamos mucho para recuperar nuestro idioma, puesto que en Ancho hablábamos muy pocas familias, fui fundadora de lo que es hoy el Liceo Pasaya, pues me dediqué a ello. Pues si querían entrar muchos a matricularse, siempre tenía que saber algún miembro de la familia euskera, porque si no, no... Se dieron muchas vueltas que al final, hoy en día no es así, pero entonces sí que era. Pasado un tiempo, me ficharon para representar a un partido político, para las secciones municipales, para las primeras de la transición. Después Entonces, había que pedir permiso para todo. Y fui y le pedí permiso a mi marido, claro, como no podía ser de otra manera. Y entonces le dije, oye, mira, Ita, que me andan tentando, ¿qué te parece? A ver. Y después de un silencio prolongado me dijo, bueno, haz lo que quieras, pero te voy a pedir una cosa, que en casa no se note tu falta. Con eso quería decir que, claro, yo tenía que hacer doble labor, pues la que había hecho hasta entonces más la que me esperaba. Bueno, ya para entonces mi vocación se transformó hacia la acción social. Y los ayuntamientos, pues era la acción social de entonces, era como una delegación que se llama hoy, pero entonces una comisión como muy María, nadie la quería. Entonces me puse manos a la obra y con la ayuda de mi equipo, y debo de reconocer con los demás grupos políticos,
propicié la construcción de la residencia de ancianos, que fuimos a visitar 12, con una filosofía que no los queríamos poner en una menditontorra, sino que estuviese en la mitad del pueblo, vaya, que también los ancianos viesen vida, ¿no? Jóvenes que iban a la escuela, que iban a trabajar, y así en San Pedro hicimos la residencia de ancianos. Fui presidenta durante más de 8 años. Monté una red de servicios sociales pionera en Guipúzcoa. Así nos lo reconoció la UPV y tanto la Diputación Foral de Guipúzcoa. Fueron montándose programas de educadores de calle, porque en aquellos años se dio, cuando vino aquí la debacle de los años, eran 1990, en esa década de los 90 fue terrible, con lo de las 200 millas y todo que se impuso aquí en Trincherpe, bueno, en lo que es en los empresariales de pesca. Y entonces también pues, empezó la mujer a incorporarse al mundo laboral, afortunadamente. Entonces se creó por este orden, educadores de calle para poder un poco ocuparnos de todo el fracaso escolar que hubo después de aquella debacle, atención a domicilio de las personas mayores que tenían ciertas minusvalías, alcohólicos anónimos, talleres ocupacionales para que también esos jóvenes del fracaso escolar pues, pudieran obtener algún oficio. Creamos 3 de albañilería, cocina y fontanería, programas contra la drogodependencia, que fue terrible, que incluso los propios padres desconocíamos de qué clases de drogas, tuvimos que hacer cursillos, conferencias. Y creíamos que era una cosa pues, que venía de Bronx o así, o sea, en las películas veías, pero lo teníamos encima. Luego, programas para familias monoparentales, empezaron a aparecer pues, mujeres que habían decidido ser madres ellas por sí mismas, pisos para mujeres maltratadas en Pablo Enea, atención a la infancia, reuniones continuas con la escuela, centros de salud, asociaciones de mujeres fomentando actividades de todo tipo, todo eso a través de la Comisión de Servicios Sociales. También le daba mucha importancia a las actividades lúdicas, por ejemplo, organizando las fiestas patronales, con un montón de variados festejos y eslóganes a pasárselo bien, pero sin pasarse, etc. Todo ello no me habría sido posible llevarlo a cabo sin la ayuda y la colaboración de muchos agentes sociales. Luego hubo un follón político en el gobierno vasco y entonces me propusieron y me llamaron urgentemente que me tenía que incorporar a llevar la dirección de la acción social en el gobierno vasco. Así lo hice, pateamos toda la margen izquierda de Vizcaya, puesto que la situación aquella también fue del desmantelamiento de toda la siderurgia, de todo. Bueno, volver a empezar. El capítulo aparte es en lo que se refiere a mi familia. A mi hija he intentado desde que nació inculcarle valores que a mí me parecían fundamentales. Creo que también ella es una gran soñadora, una gran emprendedora y sobre todo, y lo más importante, una gran persona. Es bióloga, técnico en medio ambiente, ostenta el perfil 4 en euskera. En cuanto a la conciliación familiar, tuve la gran suerte de contar con mis hermanas para cuanto me hizo falta, ya que también tuve que acompañar en muchos desplazamientos a mi marido por motivos de trabajo. Como he leído hace poco a una escritora, ser mujer nunca ha sido un chollo. Gracias por vuestra atención.